ya estamos terminando la carta más larga de todas, recuerde usted. Esta compone casi 1000 años de historia humana y es al final entonces de este periodo que es conocido como la Edad Media, y de estos últimos versículos que acabamos de leer, que podemos definir lo que a veces decimos o mencionamos como la luz al final del túnel, ¿verdad? Sí. Cuando la situación está muy complicada y tú necesitas la esperanza final, cuando lees estos versículos podemos decir que todo está a punto de terminar. Esto porque son puras promesas de Cristo, puras promesas que Jesús está recitando para todo aquel que salga avante de los momentos difíciles. Estas promesas no son para aquellos que no han querido arrepentirse. Estas promesas son para aquellos que el Señor le está diciendo: aguarda un poco más, aguanta un poco más y te esperará todo esto que acabamos de leer. El Señor, en otras palabras, les está diciendo: pronto terminará. Y mira que esas palabras a nosotros el Señor nos los ha dicho muchas veces en tiempos de dificultad. Cuando uno está en prueba, honestamente deseamos que termine pronto, ¿sí? Sí, ¿verdad? Cuando uno está en prueba, no le dice al Señor: no importa, aquí yo aguanto, tú lo que tú quieras. Sino cuando uno está pasando tiempo realmente difícil, lo que desea nuestro corazón es que todo ese tiempo de intranquilidad termine. Entonces, cuando vemos todo lo que ha pasado alrededor de la iglesia en el tiempo de la Edad Media, y cuando leemos cómo termina la carta de Tiatira, la verdad es que el corazón se llena de aliento porque todo está a punto de terminar. Estamos entonces nosotros en la parte final del versículo 24, hoy veremos todo el versículo 25, y ambos versículos en conjunto, querido hermano, quiere decir lo siguiente. Ahorita los leeremos nuevamente, pero en otras palabras dice: no te voy a pedir otra cosa, tan solo retén con firmeza lo que tienes hasta que yo venga. Esas son palabras de Cristo que hoy también nos dice a nosotros. Veamos entonces el final de este periodo histórico de la Edad Media, donde la iglesia verdaderamente ha sufrido mucho. La iglesia ha padecido mucho, pero está a punto de terminar. Se puede decir entonces, en resumen, que lo que destacó este tiempo a la iglesia oficial, a la iglesia del imperio, que es la iglesia católica, fue un tiempo verdaderamente de estancamiento espiritual. Ellos no crecieron debido a tanta herejía, debido a tanta ignorancia por las escrituras y por un alto grado de superstición. Y para muestra de ello están 3 grupos que aparecen en el final de este tiempo, de este periodo histórico. Recuerde una cosa, hermano, que en este tipo de lecciones, en este tipo de enseñanzas, el método de aprendizaje es primero que lo estamos relacionando con un periodo histórico, y después en la segunda parte le damos un enfoque más espiritual. Entonces aparecieron tres grupos en esta parte que todavía luchaban en contra de la iglesia. Vamos a ver el primero, por favor, Tania. Yo sé que quizá la letra no se alcanza muy bien, pero no se preocupe, yo se lo voy a leer. Este primer grupo que aparece son los escolásticos, así se hacen llamar. Y mire lo que promovía este grupo. Dice que el escolasticismo es una corriente dual, es decir, que maneja 2 ideas, 2 pensamientos. Por una parte teológica y por otra parte es filosófica. Para que ellos ocupaban la filosofía y la teología para poder comprender las verdades bíblicas. Este grupo luchaba, fíjese esto, luchaba por darle el mismo peso a la razón que a la fe. Para ellos lo que decía la escritura tenía que ser igualmente entendido y creído. Ellos ocupaban un sistema de lógica. Ellos decían: si esto tiene lógica, entonces sí ha de haber ocurrido. Si esto no tiene lógica, no ocurrió. Los escolásticos adoptaron ideas tanto de los cristianos como de los judíos, como de los árabes. Ellos tienen sus inicios, fíjense, esta corriente inició desde la época de Aristóteles. Estamos hablando que es el siglo II después de Cristo. Pero en la época medieval, que es la que estamos viendo, quien lo retoma y quien lo introduce nuevamente a la iglesia es un personaje que se llama Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino es un santo católico. Entonces los católicos
comparten este tipo de ideas. Ese es el grupo número 1 que aparece. Después, al mismo tiempo, el segundo, por favor, aparecen los místicos, y no hablamos de los luchadores o algo así. Los místicos es un movimiento que nace desde luego de la mística. Usted sabe qué es esto, y ellos tenían un concepto bien claro. Ellos decían que con el hecho de cerrar los ojos, entonces tú podías contemplar a Dios. Únicamente cerrando los ojos podías contemplar a Dios, y así generabas una unión espiritual. Por eso es que eran demasiado místicos, porque decían que si tú no cerrabas los ojos, pues no podías estar unido con Dios. Ellos ponían un énfasis muy específico en el poder espiritual interno, en la fuerza interna de cada uno que nosotros tenemos, según ellos, es que tú puedes conectarte para con Dios. Es decir, que le estaban dando un mérito en parte a la humanidad, al humanismo, para poder tener una relación con Dios, ¿sí? Uno de los grandes precursores de estos fue Francisco de Asís, ¿sí? Que también es un santo católico. Y el último grupo son los flagelantes. No sé si se alcanza a notar la imagen, porque ahí no hay un personaje como tal, pero sí resume el hecho de lo que hacían ellos. Ven, ya hay un poco de zoom. Ellos manejaban este tipo de máscaras o de protección que hoy día podemos ver en el Ku Klux Klan, por ejemplo, en este grupo de supremacía racial. Y ellos iban, que dice que ese eran un grupo de personas fanáticas. Para empezar, ellos eran fanáticos que practicaban una penitencia, y la penitencia que ellos practicaban era flagelarse, es decir, lastimarse, causarse heridas, golpearse. ¿Por qué? Dice que hombres y mujeres iban por las plazas, iban por las calles, hasta por un mes. Decía que por más de 30 días iban todas las calles recorriéndose, golpeándose, porque así decían ellos que su alma sería purificada de todo pecado. Por eso se llamaban los flagelantes. Imagínese usted que por un mes ubique a personas que todos los días pasan por su calle golpeándose, y pensaban ellos que con eso su alma era perdonada. Entonces todos estos grupos aparecen al final de esta época, cuando Cristo les está dando las promesas de ya casi termina. Viene este tipo de ideas al final. Estos grupos supusieron el final de un periodo bastante oscuro para la iglesia, que a su vez también sirvieron para dar un paso para que entraran a una siguiente etapa histórica. En la etapa histórica ponen fin a la Edad Media, pero en ese lapso, querido hermano, surge otro periodo importante que muy seguramente tú lo has escuchado en los libros, en la escuela, que se llama el Renacimiento, ¿sí? Con el simple nombre nosotros podemos entender que el Renacimiento es el resurgimiento, es una revolución en el pensamiento, tanto del ámbito de la ciencia, tanto en el ámbito del arte, pero también en el ámbito de la fe. También en el ámbito de la iglesia, el Renacimiento tiene lugar. En este periodo, querido hermano, que está terminando y está dando inicio, ¿sí? Se despierta un espíritu nacionalista. A nivel mundial se despierta un espíritu nacionalista en el mundo. Eso ayuda a muchas cosas. ¿Por qué? Porque decían que la Iglesia Católica ya había perjudicado demasiado sus países, sus naciones, su soberanía. Entonces lo que ellos hacen es levantarse con un espíritu nacional y no permitir que la Iglesia Católica siguiera contaminando y trayendo problemas. Eso ayudó gran parte, por ejemplo, en países como México, como nosotros, a que se tuviera una libertad de culto. Si no hubiese sido en parte por este espíritu nacionalista, muchas naciones hoy seguirían bajo el dominio papal, obedeciendo exactamente lo que decía el Papa, entre ellos México. Nosotros hoy podemos gozar de disfrutar de nuestra fe cristiana precisamente por etapas históricas como esto. Por eso es importante no dejarlo pasar. No decir, bueno, esto no es importante o esto es aburrido, sino darle un enfoque también bíblico. Entonces, recuerda, hermano, que te dije la semana pasada que estamos a un pasito de entrar a la Reforma. Hoy es la última lección que vemos esta parte de la Edad Media, y a partir de la siguiente semana, si Dios así lo permite, estaremos viendo ya la Reforma, que es una de las cosas más importantes que el cristianismo tiene. Ahora bien, ahora sí vamos a pasar a la segunda parte, a darle a esto una interpretación espiritual. Versículo 24
Dice, vamos a leerlo completo, pero nos vamos a quedar con la última parte. Dice así: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, usted ayúdeme a leer esa parte. No os impondré otra carga. Vamos a quedarnos con esa parte. No os impondré otra carga. El Señor, recuerda, le está hablando al grupo fiel y les está diciendo, no te voy a imponer otra carga. Esta frase, querido hermano, no habla en un sentido de pesadumbre. Es decir, que no te va a imponer algo pesado, como si lo que estuvieras haciendo ya estuviera pesado. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Como que si lo que estuvieras cargando fuera tan pesado, el Señor te está diciendo, no te voy a poner otra carga pesada. No es un aumento de trabajo. Vamos a entenderlo así. Fíjate, hay un caso muy particular que sí nos está hablando de una pesadumbre laboral. Recuerda cuando el pueblo de Israel era todavía esclavo en Egipto. Ellos tenían hasta cierto punto su chamba, su labor como esclavos. Tenían un límite. Pero ¿qué sucedió? A raíz de la primera visita de Moisés con el faraón, ¿qué les dijo el faraón? Que estaban muy ociosos y les mandó aumentar su trabajo. Les dijo, ya nadie les va a acercar el material, sino ellos van a ir por el material y también van a construir. Eso es aumentarles la carga. En ese sentido no se está refiriendo esto el Señor. Significa que no les va a añadir ningún evangelio diferente. Significa que no les va a añadir una tarea extra de lo que ellos ya venían haciendo y de lo que todo cristiano debe de hacer. Les está diciendo, en otras palabras, todo lo bueno que tú sabes hacer, todo lo bueno que tú has aprendido, todo lo bíblico que tú has escuchado, todo lo sano que tú has visto y que has aprendido, tan solo síguelo haciendo. No te voy a decir que hagas ahora algo diferente. No te voy a decir ahora que hagas algo más. ¿Por qué? Porque no hay nada más que agregar. Y esa es una motivación y ese es un aliento que el Señor, una forma de alentar a los fieles, a decirles, no hay nada más que hacer. Lo único que tienes que seguir haciendo es lo que vienes haciendo de una forma correcta. Lo que vienes haciendo bien, síguelo practicando. No llega un punto en el que Dios te va a decir, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer aquello. Dios, querido hermano, no les está cambiando la jugada al final de los tiempos. No es que la iglesia de Tiatira se esforzó por mucho tiempo. No es que aquel grupo fiel trabajó durante años para que al final le dijera, oye, la verdad es que así no era del todo la cosa, sino que ahora mira, aparte de esto tienes que hacer esto. No se está significando eso. El Señor le está diciendo, no vas a hacer algo diferente de lo que vienes haciendo. No les está diciendo el Señor a la mera hora, bien por tu esfuerzo, gracias, pero ¿qué crees? Todavía tienes que hacer algo más. Porque eso para muchos de nosotros, si en el ámbito natural es el acabose, imagínate tú que estás en tu empresa, que estás con tu jefe, que estás en tu negocio y estás trabajando y das lo mejor y llegas con tu jefe y le presentas tu trabajo y te dice muy bien, pero te falta esto. Para ti representa una pesadumbre. Pero el Señor está evaluando a la iglesia fiel de Tiatira, a la parte trabajadora, y revisa que están haciendo todo bien, de manera correcta, que lo han hecho conforme a las Escrituras, que han seguido el ejemplo de Cristo mismo, que han seguido el ejemplo de los apóstoles, y no les está diciendo, muy bien, pero también hazme esto. No les está añadiendo otra carga, porque el hecho de añadirles otra carga hubiese sido mortal para la fe de muchos. Hubiese sido... Pues entonces, ¿de qué sirve que me haya esforzado tanto si al final me vas a decir que debo más hacer esto? Si al final me vas a decir que todavía me falta esto. Y quizá muchos hubiesen vuelto atrás, decepcionados, como mucha gente sale decepcionada de la iglesia, ¿verdad? Se decepciona de la iglesia, ¿por qué? Porque somos hombres y que nos equivocamos. Pero quien no debemos de decepcionarnos nunca es de Dios, porque Él todo lo ha dicho desde el principio y Él no cambia. Dice su palabra que es un Dios inmutable. Él jamás va a cambiar. Lo que ha dicho no va a cambiar nunca. Amén. El Señor, querido hermano, lo que ha dicho desde el principio
es lo mismo que mantendrá por los siglos de los siglos. Es lo mismo. Lo que Él ha dicho desde antes que tú y yo estuviésemos en este mundo, desde antes que nuestra generación apareciera, es lo mismo que tu generación que vendrá después de ti escuchará. Es lo mismo, porque Dios no cambia. Todos los principios que tú conoces de Dios son los mismos principios que Él ha pedido a su pueblo, a su iglesia, aplicar desde el inicio. Todos los principios que nosotros conocemos y que nos esforzamos son los mismos principios que el Señor le demandará a la generación que vendrá después de nosotros. Esto se refiere a la parte final del 24. No les voy a imponer otra carga. No les voy a decir, no voy a cambiar de generación en generación. Esta generación va a hacer esto, la generación X va a hacer esto, la generación de los millennials va a hacer esto, la generación Y va a hacer esto. Desde el principio hasta el final, Dios es el mismo. Desde el principio hasta el final, Dios demanda lo mismo para los hombres y las mujeres que creen en Él. Vamos a recordar lo que dice Mateo capítulo 24. Versículo 35. Y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero tú concluye el versículo. Pero mis palabras Fuerte nuevamente todos juntos. Pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra dejarán de existir algún día. El cielo truena, la tierra se mueve y dejarán de existir. Pero las palabras del Señor no. Entonces, lo que nos ha pedido, lo que nos ha demandado a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, a los 12 discípulos, a todos los que iban a creer después de ellos, a nosotros, a tus hijos, son las palabras que no pasarán nunca. Son las palabras que no pasarán nunca. Mira, hay leyes que el ser humano cambia porque dicen son obsoletas. Hay leyes que dicen es que esto ya no funciona, esto ya caducó. Pero las palabras del Señor, querido hermano, no van a cambiar nunca. Así que lo que Él ha demandado hasta ahorita es lo mismo que ha demandado siempre. Tú no tienes que hacer una cosa diferente. El Señor a ti no te va a decir, aparte de lo que hizo Esmirna o Tiatira, tú tienes que hacer esto. Por eso el Señor le está diciendo, no les voy a imponer otra carga. No les voy a revelar ahora un evangelio diferente. Las palabras de Cristo, hermano, la doctrina de Jesús, déjame recordarte, yo sé que lo sabes, es 100% confiable. 100%. No hay lugar a dudas que lo que el Señor ha dicho ha pasado. Lo que el Señor dijo pasará. ¿Sí? Lo que el Señor ha dicho que te trae vida, así ha sido. Si tú lo has creído y si tú lo has aplicado, ha traído vida a tu corazón. Si no lo has aplicado y el Señor ha dicho que puede traer muerte, ha traído muerte también. Lo que dice, lo que es justo, lo que es honesto, lo que es bueno, eso hay que pensarlo y eso hay que hacerlo desde el principio, hermano. Lo que tú has hecho no es algo diferente de lo que hizo, por ejemplo, el apóstol Pedro o el apóstol Pablo. No es algo diferente. Entonces, cuando alguien viene aquí y nos dice es que trae una revelación diferente del Señor, recuerda lo que le dice a Tiatira: no te voy a imponer otra carga, no hay nada más que revelar, ya todo está aquí. Amén. Ten la plena seguridad que no se te va a demandar algo diferente de lo que no está escrito en este libro. Que tú vayas a llegar al cielo y cuando sea presentarnos en el gran tribunal de Cristo y que Cristo te diga, oye, no hiciste eso, y tú, pero es que eso no venía en la palabra, ¿o cuándo lo supe? Ah, no te lo dije, se me olvidó. Perdón. Por eso es bien importante que escudriñemos las Escrituras. Porque aquí vamos a encontrar todo lo que Dios pide. Todo lo que Dios demanda. Aquellos que hacen cosas que no vienen en las Escrituras, se están autoimponiendo cosas que el Señor no ha dicho. Y es un trabajo extra para ellos, es un sufrimiento para ellos. Pero lo que el Señor ha dicho está aquí. Y Él no te va a demandar algo que no esté escrito aquí. Confía en la palabra 100%, hermano. Tampoco son como videojuegos que son niveles que hay que ir desbloqueando, ¿verdad? Ya llevas 5 años en el Evangelio, bueno, nivel 1 desbloqueado, ahora pasa al nivel número 2. Ahora nivel número 3, y cuando llegamos al cielo, ¿a qué nivel llegaste? No, pues al 2, Señor, no, pues eran 10.
Y lo demás, no, pues es que no sabía que había que hacerlo. No es así. El Señor te revela y te dice todo fielmente, de principio a fin, lo que le agrada y lo que no le agrada, lo que está bien y lo que no está bien. Por eso la iglesia de Tiatira, el grupo que no se quería arrepentir, tenía tantos problemas. ¿Por qué? Porque no conocía las Escrituras, porque se dejaba imponer cargas por otros, por la iglesia católica, cargas que a ellos les iba a traer muerte, que les trajo mucha muerte, que les trajo mucho sufrimiento, de que Dios no había dicho. Algo diferente no se te va a imponer a ti. Todos debemos de hacer lo mismo. ¿Amén? Gálatas capítulo 1. Mira lo que escribe el apóstol Pablo. Versículo 8. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿cómo sea? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿sea qué? O sea, el apóstol Pablo te está diciendo, no importa si viene un ángel del cielo y te presenta algo diferente. No importa si viene el siervo más grandioso, más famoso de YouTube y te dice tienes que hacer esto. Si no vienen las Escrituras, te está imponiendo una carga que Dios no dijo. Te está haciendo hacer algo que a lo mejor ni siquiera Él hace. Pero aquí el Señor nos está diciendo, no te voy a imponer otra carga. Y eso para nosotros, que hermanos, si tú te esfuerzas en las Escrituras, debe de ser motivo de alegría, debe ser motivo de gozo. El saber que lo que has venido haciendo y conoces le agrada al Señor y que no hay nada más que hacer. Que no hay nada más que hacer. ¿Por qué llevan a cabo las progresiones cada año, las interpretaciones? Porque ellos no conocen lo que la palabra dice, consumado es. Consumado es, está terminado, está terminado. Mira, querido hermano, si lo ponemos en este plano, es mucho más fácil lo que tú y yo tenemos que hacer que lo que hizo ya el Señor Jesús. Es mucho más fácil, porque no solamente nosotros tenemos que seguir los pasos de aquel que ya nos puso el ejemplo, de aquel que ya le reveló todo a sus santos profetas. Los que se digan profetas de Dios tienen que hablar lo que el Señor dice, pero siempre con un respaldo bíblico. Él dice que no hará nada si antes no se los revela a sus santos los profetas, pero aquellos santos los profetas que hablen en nombre de Dios tienen que saber que lo que digan tiene que estar aquí. Al pueblo no se le impone una carga diferente de lo que el Señor ya ha dicho. El Evangelio, hermano, es puro desde su esencia, desde el principio. Es inmaculado el Evangelio. Lo que el Señor dijo, lo que Dios estableció con su boca. El Evangelio no te envuelve con palabras rimbombantes. No te quiere llevar por algún lado para convencerte, como si esto fuera una promoción, como si fuera algo que al final vas a obtener demasiadas ganancias y pocas pérdidas. El Evangelio no es así. Por eso es que tú y yo desde un principio debemos de comunicar completamente la verdad a la gente, para que más adelante a ellos no se les imponga una carga diferente, ni una carga más. Todo hay que decirlo, hermano, desde el principio. Lo que Dios ya hizo por ti, sí, pero también lo que a Dios no le agrada que hagamos. Porque si no, para ellos después va a ser peor. Después la gente anda confundida diciendo, es que esto no se me enseñó, es que yo llevo años practicándolo, es que yo llevo años haciéndolo y no me dijeron. ¿Por qué? ¿Por qué ahora ellos lo toman como si se les impusiera una carga, algo diferente? Porque no se les enseñó bien desde el principio. El Señor preparó durante 3 años a 12 hombres de lo bueno y de lo que estaba por venir, de lo que les iba a suceder,
de que si iban con Él hasta el final, iban a estar con Él en el paraíso, pero también que los iban a matar, que los iban a perseguir y que los iban a ultrajar, porque ese es el verdadero evangelio, para que después a ti no te impongan una carga, si Dios mismo está diciendo, no te voy a decir algo diferente de lo que has conocido desde el principio. Que tu manera de enseñar y de compartir el evangelio sea así, hermano. Porque es mejor que la gente diga no desde el principio al escuchar de me van a vituperar, a que digan que sí solamente prometiéndoles el reino sin ningún esfuerzo. Cristo le dice, recuerda, a los que le han conocido, a la mitad, a la tercera parte, a la cuarta parte, no sé cuánto representaba a los fieles en la iglesia de Tiatira, pero le dice a los esforzados, tan solo lo único que tienes que seguir haciendo es seguir caminando por la misma línea. Es lo único. Yo me imagino esta parte de la iglesia de Tiatira llorando ante el Señor, diciendo, danos fuerza, no te queremos fallar. El Señor consolándolos, levantándolos y diciendo, sigue así. Sigue así, mira que si esas palabras de parte de Dios no te confortan, no va a haber nada que te conforte. Porque no hay nada mejor que escuchar de parte de Dios que te diga, lo estás haciendo bien, buen esfuerzo, sigue así. Sigue así. Y sabes, si tú lo has venido practicando durante mucho tiempo, va a ser todavía más fácil. Vamos a ponerlo en un plano natural. Si tú te levantas durante 2 meses, todos los días a las 6 de la mañana a correr, al tercer mes, mira, ya ni tu trabajo te va a costar. Si tú llevas años practicando la verdad, no te va a costar ningún trabajo seguirle así hasta el final. Y estos eran los de Tiatira. Hombres esforzados, que veían grupos como los que acabamos de ver, los místicos, los flagelantes, que los amenazaban, que los mataban, sí, y que seguían haciendo por la misma línea. Por la misma línea, porque el Señor no les impuso una carga después. No les dijo, y se me olvidó decirles, van a ser perseguidos desde el principio, man. Y tomaron su decisión de ¿qué? De seguirle. De seguirle. Versículo número 25, regresa a Apocalipsis 2. Y dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Les está diciendo a estos mismos, a los que les dijo, ya pronto terminará. A los que les está diciendo, lo estás haciendo muy bien. También les dice, retén lo que tienes hasta que yo venga. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que debemos de retener? ¿Qué hay que retener? Y no es que el Señor no les haya dicho lo que tenían que retener, porque ya se los había dicho. Mira, versículo 19 de ese mismo capítulo. Dice, yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu paciencia y conozco que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, ¿qué les está diciendo que tienen que retener? Esto mismo. Por eso te digo que no es difícil. Porque si el pueblo lo venía haciendo, la iglesia lo venía haciendo, lo único que les dijo el Señor es, síguelo haciendo, síguelo haciendo, síguelo haciendo, aguanta, resiste, soporta, permanece hasta que yo venga. Es lo único. Si tú has sido convencido de que las palabras que el Señor ha dicho son espíritu y son vida, hermano, manténlas hasta el final. Manténlas hasta el final, hasta terminar. No va a cambiar de aquí a que te mueras, de aquí a que el Señor te llame, de aquí a que diga hasta aquí llegaste, no va a cambiar. Entonces para ti no debe de ser difícil. Si hay algo bueno que has hecho, reténlo. Si hay algo bueno que has practicado, sigue haciéndolo. Entonces me falla esto. Bueno, trabaja en aquello. Trabaja en aquello, pero no hay nada diferente. Hoy no abres tu Biblia y ves un texto y a la semana siguiente abres la palabra y ves ese mismo texto cambiado. No, será el mismo siempre. Así que mira, le recuerda a la iglesia de Tiatira y yo te recuerdo a ti, ¿qué es lo que hay que retener? Primeramente les dice, vamos a basarnos un poco en el 19, después de las obras, ¿qué dice que hay que retener? El amor.
les dice el Señor: retén el amor hasta que yo venga. Y mira, tú conoces la palabra del Señor, y les está hablando Dios de un amor bíblico. No les está hablando de un amor eros, no les está hablando de un amor romántico. Les está diciendo: retén el amor bíblico. Lo que has leído, lo que has aprendido, lo que has escuchado, reténlo. ¿Has visto mi ejemplo? Sigue así. ¿Y cuál es el amor que debemos de retener nosotros como iglesia? Son en 3 niveles. Y mira, vamos a Mateo. No está para nada mal que Dios nos recuerde, así como le ha recordado a la iglesia de Tiatira, lo que hay que retener. Mateo 22. Versículo 37. Primera parte del amor que hay que retener. Dice así: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hasta ahí. Primera parte que Dios le dice a Tiatira: retén el amor hacia tu Dios con todo tu corazón. ¿Nada más? No. Juan capítulo 13. Segundo nivel del amor que hay que retener, perdón. Juan 13:34. Dice así: un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. Segundo nivel del amor. Primero hay que retener el amor hacia Dios, pero también hay que retener el amor de unos para con los otros. Y tercer nivel del amor que hay que retener. Regresa a Mateo capítulo 5. Versículo 44. Y dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. No, pero dilo fuerte: ¿amar a quién? A vuestros. Es que mira, dice: amar a Dios, amén. Amarnos unos a otros. Amar a nuestros enemigos. O sea, fuimos descendiendo. Y créeme, los 3 están al mismo nivel. Ese es el amor que hay que retener. Si tú dices: es que he amado a Dios, sí. Algunos de mis hermanos no los amo. Y de plano a mis enemigos no los fumo. Eso no hay que retenerlo. Hay que amar a Dios, hay que amar a la iglesia y hay que amar a los enemigos. Y eso es lo que Cristo les está diciendo a Tiatira. Y a nosotros: retén eso hasta que yo venga. No te va a decir ahora: y también se me olvidó, ama al sol, la luna y las estrellas. Ama a los ventiladores, porque en época de calor te hacen un paro. No te está diciendo al final eso. Siempre ha sido desde el principio: ama al Señor con todo tu corazón. Si no, revisa Deuteronomio, ahí lo vas a encontrar. Siempre ha sido amar al prójimo, y siempre ha sido amar a los enemigos. Fue para ellos, es para nosotros y será para los que vengan. Segunda cosa que hay que retener. Regresa a Apocalipsis 2. La fe. Dilo fuerte, Fabi, por favor. La fe. La fe. Retenemos el amor y retenemos, en segundo lugar, la fe. ¿Qué les está diciendo, querido hermano? Cristo les dice: si has tenido fe verdadera, porque la palabra habla de una fe fingida, esa no hay que retener. Si has tenido una fe verdadera en todo tiempo y en toda situación, sigue así. Recuerda que la iglesia fiel está pasando y le dice: te has esforzado en el amor, sigue así, por favor. Has retenido la fe, por favor, sigue así. ¿Hasta cuándo, Señor? Porque ya no aguanto a mi enemigo. Hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Retener la fe en todo tiempo y en toda situación se nos demanda desde que empezaste en este camino del evangelio, ¿no? Mira que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú en algún momento de tu vida dices: ya perdí la fe, entonces no estás agradando a Dios. Y estás viniendo aquí y estás sirviendo a Dios, estás perdiendo el tiempo. Sin fe, imposible. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4.
Versículo 7. Mira las palabras de un hombre que retuvo. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y qué dice al final? Dilo fuerte. He guardado la fe, la he retenido. Y mira que este hombre, cuando escribe esto, queridos hermanos, se está despidiendo después de un largo trayecto en el Evangelio. Y ni tú ni yo viviremos lo que este hombre vivió. Y si un hombre así te dice: he guardado la fe, tú y yo, ¿qué debemos de hacer? Retener la fe. Si no retenemos la fe, al final, querido hermano, la fe es lo que te salva. Si no retienes la fe, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué más hay que retener? Apocalipsis 2:19, si alguien me ayuda a leer la siguiente que viene. Servicio. Retén el amor, Tiatira, como hasta ahora. Retén la fe, embajadores de Cristo, como hasta ahora. Cristianos, hay que retener el servicio. ¿Qué dice el Señor entonces con estas palabras sobre esta línea que venimos? Dice: si has servido con un corazón sincero en todo este tiempo, no cambies por nada del mundo. Cada uno sabrá si ha amado a los 3 niveles. Cada uno sabrá si ha retenido la fe, si la ha guardado. Cada uno sabrá si ha servido con un corazón sincero. Pero si lo has hecho, querido hermano, y Dios lo aprueba, Dios te dice a ti en esta mañana: reténlo, guárdalo. Y aquí hay 2 niveles de servicio. Primeramente, el servicio que debes de retener es el servir a Dios. Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 11. ¿Listo? Dice la palabra: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu. Leve fuerte la última parte. Sirviendo al Señor. ¿Qué hay que retener hasta el final? Servir al Señor. Mira que si tú alguna vez dices: no, yo ya me cansé de servir al Señor, que lo hagan otros. No, es que yo ya llevo muchos años haciendo esto, le toca al siguiente. No, es que no es justo porque yo siempre lo hago y aquel no hace nada. Allí no estás reteniendo el servicio al Señor. Retener el servicio al Señor es independiente a lo que mi hermano haga o deje de hacer. Yo sirvo al Señor porque le amo. Yo sirvo al Señor porque le creo. Y lo demás, hermano, que no influya en tu servicio. Porque si no, estará fallando Él, pero también tú. Segundo nivel de servicio que hay que retener: servir a los hermanos de la iglesia. Servir a Dios, fácil, ¿no? Servir a los hermanos de la iglesia, lo mismo que amarlos, cuesta. Gálatas capítulo 5. Versículo 13. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Lee la parte final. Sino servidos por amor los unos a los otros. Y ahí está mezclando 2 cosas que hay que retener. ¿Servir con qué? Amor. Con amor. No, porque si no me van a estar molestando. Pues ahí está. Ya le limpié la silla a ese hermano que me hace caras. Ay, para que no me esté diciendo nada tal o cual, pues ahí va, ya, cállense. Servir con amor. ¿Y qué hay que hacer con el servicio con amor para con los hermanos? ¿Qué hay que hacer con él? Retenerlo hasta el final. No es que el Señor diga: no, retén el servicio a los hermanos siempre y cuando te saluden de buena gana, si no, ni los peles. Retén el servicio con amor a cada uno de tus hermanos, desde el lugar que te toca hacer, siempre. Reténlo, hermano. Te recuerdo este consejo: reténlo.
reténlo. Que a veces dan ganas de decir, de dejar de hacer, sí, yo no digo que no. Pero aquí la instrucción válida no es la mía, es lo que dice Apocalipsis 2:25. Lo que te he enseñado, lo que tienes, lo que te he dado, reténlo hasta que yo venga. Y cuarta cosa que hay que retener, si alguien me ayuda, Apocalipsis 2:19, paciencia. A ver, que alguien me diga las 4 cosas que hay que retener hasta que el Señor venga. Amor, fe, servicio y paciencia. Paciencia. Sobre esta misma línea, el Señor dice, si has sido paciente, continúa así, prosigue hasta el último día de tu vida. No hasta que estés enfermo, no hasta que el doctor te diga, pues sabes que ya llamen a sus familiares porque no pasa la noche. No hasta que digas, oye, pues sabes que no tengo dinero ni para comer. Prosigue hasta el último día con paciencia. Mira, vamos a ser honestos. Si has aguantado, si has soportado y si has sido paciente durante 84 años, ¿por qué desanimarte la última parte de tu vida? Si ya gran parte de ella decidiste creerle al Señor. ¿No sería ilógico? ¿No sería una mala inversión? Haber dicho, no, pues entonces mejor hubiese sido impaciente toda mi vida. Sé paciente, pero aguanta hasta el último. De nada va a servir que hayas sido paciente toda tu vida si al final eres impaciente. Salmo 27. ¿Qué tiempo me queda? Es que no veo el reloj. Son 10 minutos. 10 minutos, vamos a meterle velocidad. Salmo 27, 14. Dice el rey David en este precioso Salmo número 27, dice 27, 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y reafirma, sí, espera a Jehová. Sí, sé paciente. Oye, pero ha sido difícil, rey David. Sí, aguarda a Jehová. Oye, ha sido complicado. Sí, espera en Él. Oye, no veo salida. Sí, ten paciencia. Esas son las 4 cosas que hay que retener hasta que el Señor venga. Amén. No hasta que te desanimes. ¿Por qué? Porque todo esto es bueno, ¿no? Todo esto que acabamos de leer son virtudes buenas. Si tú ubicas a una persona que es amorosa, que tiene fe, que es servicial y que es paciente, ¿qué dices? ¿Dónde para casarme, no? O sea, ¿son virtudes buenas o malas? Buenas. ¿No? Entonces, todo esto es bueno y no tiene por qué cambiar en los discípulos de Cristo. No tiene por qué cambiar. No tiene por qué cambiar en la iglesia del Señor. Porque aquí va la razón de ser amoroso, servicial, paciente y tener fe. Aquí va la razón. Porque da buenos resultados. Todo esto da buenos resultados. Aplícalo en tu vida. Aplícalo en tu vida natural, normal, y verás cómo funciona. Y si funciona ahí, funciona en lo espiritual. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. (5:21). Yo leo la primera parte y tú la segunda. Dice, examinándolo todo, ¿y qué dice? Retener lo bueno. Retener lo bueno. Mira, ya lo había dicho el apóstol Pablo a Tesalónica. Retener lo bueno, a ellos en específico. Pero ahora el Señor le dice a Teatira y nos dice a todos, reténganlo hasta que yo venga. Si te fijas, no es un evangelio distinto el que predica uno y el que predica otro. Es lo mismo, va de la mano. Cuando estés viviendo alguna situación, hermano, no importa que esta sea favorable o desfavorable, porque es aplicable cuando te va bien también y cuando te va mal. No importa. Siempre saca a relucir que retienes lo bueno. Siempre sácalo a relucir. Tanto dentro de este lugar como allá afuera. Allá afuera también sea amoroso. Allá afuera también muestra la fe. Allá afuera también sé servicial. Allá afuera también sé paciente. No nada más aquí. Cuando el Señor les dice reténlo, significa también que llévalo y aplícalo a tu vida cotidiana. Y nosotros no estamos aquí las 24 horas. Hay un trabajo que hacer y hay que retener lo bueno también allá afuera. Lucas 6:45, y con esto ya termino, mis hermanos.
Lucas 6:45. Dice: el hombre bueno, el que sabe hacer lo bueno, del buen tesoro de su corazón que saca, hasta ahí déjalo. O sea, si tú eres una persona buena, que se ha esforzado, de tu corazón vas a sacar siempre cosas buenas. Siempre vas a seguir por la misma línea. Siempre vas a saber que debes de amar. Siempre vas a saber que debes de tener fe. Siempre vas a saber que debes de ser servicial. Siempre vas a saber que tienes que ser paciente. Hay que continuar así, querido hermano, de aquí hasta que el Señor venga. La indicación y la instrucción no ha cambiado, sigue siendo la misma. Esta instrucción tiene muchísimo tiempo y tendrá muchísimo más tiempo, y para todos es lo mismo: retenerlo. Una de las cosas positivas de la iglesia de Tiatira es la permanencia. Ellos permanecieron, parte de ellos permanecieron, y es un buen ejemplo para aprender y para imitar de todos los creyentes. Permanecer, retener. ¿Cómo se permanece? Alguien puede preguntar: ¿cómo le hace el creyente? ¿Cómo le hace el Hijo de Dios para retener, para permanecer? Mano, con fortaleza en Dios. No hay otra. No hay otro camino. No es que hay que ir a comprar 1 kilo de fuerza. No es que hay que recargar pilas en la noche para que al día siguiente te duren. La única manera de permanecer es con fortaleza en Dios todos los días. Si tú dejas de fortalecerte un día, 2, 3, una semana, un mes, entonces empezarás a debilitarte y pasarás de los esforzados a los condenados. Hay que saber aguantar. Hay que saber soportar. Dice el Señor que cuando venga el día malo, Él dijo que iba a venir el día malo. Él dijo que vendría el día malo. Cuando viene el día malo, el hombre bueno de su corazón saca cosas buenas, lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque a su tiempo el Señor va a recompensar. Nos falta ver 26, 27, 28 y 29, que son las recompensas del Señor. Pero Cristo sigue invitando a la iglesia fiel a permanecer. Es una invitación constante. Es una invitación constante, no es de cada año, no es de cada mes, es todos los días. Retén lo bueno. ¿Ha sido difícil? Yo le pregunto. ¿Fuerte ha sido difícil? Por momentos sí, mucho, pero es el único camino seguro, también yo te lo puedo decir. El único. Si tú dices: ahora quiero probar esto, ahora quiero probar lo otro, no te va a funcionar. Ve si quieres. ¿Qué está haciendo el Señor con esto? Purificando su iglesia. Está purificando su iglesia. Está apartando a los que retienen lo bueno de los que no. ¿Quiere retener lo bueno o no quiere retener lo bueno? El mayor fruto de la permanencia será la salvación. Pero eso lo veremos la siguiente semana. Ponte de pie, ahí deja tu libreta, tu Biblia.